Hola, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre reflejos espinales. A lo largo de las charlas que hemos ido teniendo, hemos visto todo lo relacionado a lo que son las interpretaciones, ¿sí? Y cómo recibimos los estímulos del medio ambiente y de nuestro medio interno a través de distintos receptores sensoriales, los cuales envían la información, ¿sí? A través de la médula espinal hacia los centros superiores, ¿sí? Entonces hemos ido viendo a través de las charlas de receptores sensoriales, somestesia y propiocepción y corteza sensitiva, los conceptos más importantes relacionados a esto de la integración somestésica. En cuanto al control motor, lo que podemos decir de los reflejos espinales es que, bueno, van a tener una gran relación con la charla de músculo esquelético, charla que van a tener también el día de hoy, pero además de eso, vamos a ver que justamente los reflejos parten desde la recepción de un estímulo, ¿sí? Es decir, el estímulo eh, lo vamos a ver que está relacionado a la información propioceptiva, ¿sí? Es decir, que va a estar ya, o ya hemos comenzado a charlar del tipo de receptor que va a participar acá, que va a ser el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, y la respuesta frente a eso va a ser una respuesta estereotipada, ¿sí? Respuesta motora, que aunque no es controlada por centros superiores, sí vamos a ver que tiene una importante relación la participación de distintas estructuras del sistema nervioso, aunque sea por ahí una respuesta estereotipada y un tanto arcaica, se podría decir, ¿sí? En cuanto a los reflejos espinales, entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a plantear, como hacemos siempre, los objetivos de esta charla, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos a decir que lo que vamos a ver en el día de hoy va a ser, justamente como comentaba, hablar un poquito más en profundidad sobre cómo están conformados el uso muscular, los receptores sensitivos que participan en los reflejos y también el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Veremos la interacción de fibras para producir respuestas motoras reguladas, ¿sí? Cómo está compuesto un arco reflejo simple, ¿sí? Y de ahí iremos viendo distintas complejidades de este reflejo cuando empiezan a participar más de una neurona, ¿sí? En la sinapsis, es decir, que dejan de ser monosinápticos para ser polisinápticos. Además de esto, vamos a ver la influencia de los centros motores superiores sobre los reflejos, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a los contenidos de esta charla. Para comenzar, lo que vamos a empezar a hablar es, bueno, cómo se van relacionando las distintas estructuras, ¿no? Que van a determinar justamente esta organización del sistema motor que estamos recién comenzando a ver, ¿sí? Entonces, las aferencias sensitivas o sensoriales, que ya hemos estado hablando anteriormente, que son de origen periférico, van a ser capaces de disparar actos reflejos, ¿sí? Como la contracción de un músculo, ¿eh? En respuesta a su propio estiramiento, lo que vamos a definir luego como un reflejo miotático, o por ejemplo los cambios de tensión que soportan los músculos antigravitatorios cuando la cabeza gira, ¿sí? En un reflejo, por ejemplo, como sería el vestíbulo espinal. Entonces, estas aferencias sensitivas encontrarán un lugar donde harán una sinapsis directa para lo que sería un reflejo miotático y obviamente va a actuar sobre una motoneurona que va a directamente inervar una fibra muscular para dar una respuesta. Ese es el reflejo o el arco reflejo más simple, ¿sí? Pero la importancia de los circuitos de la médula espinal y del tronco encéfalo es que no son solamente un lugar de paso de los estímulos, sino que también en esta zona encontraremos circuitos generadores de patrones motores rítmicos, ¿sí? Que están localizados justamente en la médula y el tronco, y que son capaces de producir, aun cuando haya ausencia de entrada sensorial, y hasta estos fenómenos se han estudiado en animales con secciones medulares, ¿sí? Es decir, lo que se denomina un animal espinal, eh,
que estos animales conservan lo que son los patrones motores rítmicos, ¿sí? Como puede ser la locomoción, la ventilación, la deglución. Entonces, en estos lugares vamos a ver que están estos circuitos generadores de patrones, y por tanto, la médula, que en una época se la consideraba simplemente un sector de paso de la información, vamos a ver que hay una integración importante de la misma a distintos niveles, inclusive en interneuronas o sinapsis interneuronales que se producen a lo largo de la médula en distintos segmentos. Por otro lado, es importante considerar que esto, digamos, estos reflejos no están librados al azar, digamos, y tienen cierto control de las vías descendentes, ¿sí? Que vienen o provienen de la corteza y también tienen origen subcortical, y lo que hacen es transmitir comandos que disparan la actividad voluntaria compleja, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, quiere tomar un vaso, manejar un automóvil o realizar un movimiento delicado como tomar unas pinzas para arreglar un reloj, bueno, uno ahí necesita la coordinación de la actividad de los circuitos generadores superiores, ¿sí? Y la respuesta también a aferencias sensoriales periféricas, es decir, que aquí es donde más se tienen que integrar las respuestas, y es por eso que participa la corteza motora para lo que va a ser la planificación, iniciación y dirección de los movimientos voluntarios, y también los centros del troncoencéfalo para los movimientos básicos y de control postural. Por otro lado, también vamos a ver más adelante en este módulo la participación importante de los ganglios de la base para la iniciación correcta del movimiento, su interacción con los sistemas superiores, y también el cerebelo para producir la coordinación sensitivo-motora. Es decir que este gráfico lo vamos a ir repitiendo a lo largo de las charlas para mantener siempre la estructura e ir siempre relacionando los distintos estímulos que van a desencadenar un movimiento en una persona. En cuanto a la propiocepción, en la charla referida a los receptores sensitivos, ya habíamos hablado de que teníamos dos tipos de propiocepción, la estática y la dinámica, es decir, la información que se daba de la posición de nuestro cuerpo cuando estaba quieto, inclusive del cuerpo en referencia al medio, y también de las porciones mismas del cuerpo con respecto a otras, ¿sí? Y también tenemos una propiocepción dinámica que nos informa o informa a las digamos, estructuras superiores, ¿sí? A la corteza motora principalmente y cerebelo, sobre los movimientos, ¿sí? Entonces, esta información va a ser captada, como ya habíamos visto anteriormente, por los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Los usos musculares, para recordar simplemente, se ubicaban en los músculos de manera paralela, ¿sí? A la fibra muscular, es decir, que nosotros teníamos las fibras extrafusales, ¿sí? Y fibras intrafusales que componen al uso muscular. Estas fibras intrafusales son de dos tipos, de bolsa nuclear y de cadena nuclear, así se las denomina, y van a tener terminaciones primarias, ¿sí? Denominadas 1A y 2. Acá es importante reconocer que el uso muscular tiene esta información aferente, ¿sí? Que va a ir hacia la médula, y que va a informar dos tipos de características del movimiento y de la longitud del músculo. Es decir, que siempre los usos musculares informan sobre la longitud, ya sea la velocidad del cambio de longitud o también la longitud al final del movimiento. Cuando informan la velocidad de cambio de longitud, estamos hablando de fibras dinámicas, ¿sí? Que son las tipo 1A, y cuando estamos hablando de la longitud alcanzada al final del movimiento, estamos hablando de una información estática que llega un poquito más tardíamente a través de las fibras tipo 2. Esto va a llegar esta información a la médula y va a enviar una eferencia para estimular las motoneuronas alfa y también motoneuronas gamma. Ya vamos a ver para qué es esto, ¿sí? En cuanto al órgano tendinoso de Golgi, recordemos que se ubica en los tendones, ¿sí? Se ubica en serie con el músculo, es decir que ya vamos a ver una imagen donde el músculo está cortado, pero esto es lo mismo, donde
en realidad lo que va a informar, y es la importancia del OTG, es que, o órgano tendinoso de Golgi, es que va a indicar la fuerza, ¿sí?, que está haciendo este músculo y por tanto la tensión que está sufriendo el tendón, ¿sí? Entonces, estas terminaciones se interdigitan dentro de la fascia de tejido conectivo del tendón, ¿sí? Y a través de fibras 1B va a llevar la información hacia la médula. Vamos a ver enseguida que tanto los usos musculares como el órgano tendinoso de Golgi generan respuestas motoras, ¿sí?, a través de lo que vamos a denominar el reflejo miotático, que lo nombramos recién, para los usos musculares, y el reflejo miotático inverso para el órgano tendinoso de Golgi. Esto es importante entender que ambos reflejos no ocurren únicamente cuando se golpea, por ejemplo, un tendón, ¿sí?, como podría ser un reflejo rotuliano, el reflejo bicipital o cualquiera de los reflejos que habitualmente se exploran en una evaluación clínica de un paciente. Sino que lo importante es que estos reflejos actúan durante todo el tiempo porque son los que mantienen el equilibrio y la postura corporal. Es decir, que aquellos músculos que participan en el equilibrio postural, es decir, los que son de todo el sistema axial de nuestro cuerpo, lo que hacen es estar haciendo continuamente un juego de equilibrio justamente entre los reflejos, ya sea para mantener la posición en la cual se encuentra o para modificarla. Yendo entonces bien en detalle al tipo de característica que tienen estos receptores, lo que podemos decir así como cuestión importante es que recordar que las fibras musculares intrafusales, es decir, en lo que compone el uso muscular, tiene fibras en saco y fibras en cadena, ¿sí? Estas fibras se van a ubicar entonces en paralelo justamente con las fibras extrafusales. Esto va a ser importante porque cada vez que cambien la longitud de las fibras extrafusales por acción de las motoneuronas alfa, se va a producir un cambio o una modificación también en la información que va a llegar o va a ser detectada por el uso muscular. Es decir, que cada vez que se contraigan las fibras extrafusales, quedará liberado, digamos, el uso muscular y entonces no enviará información, mientras que cuando se produzca el aporte, digamos, que vamos a ver enseguida a través de la información que dan las motoneuronas gamma, tanto dinámicas como estáticas, el uso muscular responderá también aportando información cuando se produzca la contracción por la fibra extrafusal por influencia de la motoneurona alfa, como ya han visto en la clase de músculo esquelético. Aquí se puede observar, bueno, lo que les comentaba recién, ¿no?, que las fibras musculares cortadas, ¿sí?, y la relación que tiene el músculo, en este caso, con el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí?, que se ubica en serie con las fibras musculares, por lo cual cuando se acorta este músculo, es decir, que cuando se contrae, tensiona justamente el tendón, que es el que tiene las interdigitaciones terminales de la neurona aferente 1B del órgano tendinoso de Golgi, y por tanto, ahí es donde recibe la información. ¿Y para qué sirve esta información? Y bueno, para que la fuerza esté correctamente regulada, en base, vamos a ver, a lo que se espera del movimiento, y también para evitar que se cometa una lesión en el músculo por una contracción excesiva. Lo que va a hacer justamente este reflejo es liberar la tensión cuando la contracción haya sido demasiado grande y supere cierto umbral de tolerancia. En cuanto a las respuestas que tienen las fibras 1A y 2 del uso muscular y cómo responden al cambio de longitud, lo que podemos ver en esta gráfica es que, en general, las del grupo 1A, que habíamos dicho que eran las de respuesta dinámica, se mantenían siempre que se produzca un cambio en la longitud de la fibra, produciendo una descarga, ¿sí? Es decir, hay una respuesta mayor siempre y cuando haya un cambio o un estímulo, ¿sí?, para cambiar la longitud del músculo.
Esto es importante porque fíjense que las del grupo 2 se mantienen estimuladas o mantienen enviando señales de información todo el tiempo hacia la médula espinal. ¿Y esto qué permite? Que entre las neuronas las fibras del grupo 1A y las del grupo 2, cuando se superponen ambos estímulos, lo que voy a tener es información en todo momento de la situación del músculo. Es decir, que el uso muscular lo que hace es enviar información continua, ¿sí?, hacia la médula espinal, y también se va a informar a los centros superiores sobre, por ejemplo, el movimiento o no que estén haciendo cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. Esto es importante porque va a permitir mantener, por ejemplo, ciertas posturas, ¿sí? Yo acá he puesto una foto donde se ve, bueno, los esquiadores haciendo filas, ¿sí?, donde tienen que estar quietitos para no caerse de los esquíes, y ahí uno mantiene una postura estática, digamos, ¿sí?, donde de todas maneras los reflejos están produciendo cierta descarga, ¿sí?, y eso es lo que nos permite mantener digamos, la posición corporal, ¿sí? Entonces, en la medida que se produzca mayor descarga, lo que se produce entre la del grupo 2 y la del grupo 1 es una superposición y un mayor número, ¿sí?, de descargas cuando hay movimiento y menor número de descargas cuando hay menos movimiento. Pero la descarga está siempre, ¿sí?, desde esta fibra 1A y 2. Pasa algo parecido con las motoneuronas, ¿sí? Recordemos que las fibras 1A y 1B, cuando llegan a la médula espinal, hacen sinapsis con estas fibras 1A y 2, perdón, hacen sinapsis con motoneuronas, ¿sí? Esas motoneuronas son alfa y gamma. Las alfa van a terminar en lo que van a ser las fibras extrafusales, y las gamma van a terminar en las fibras intrafusales, es decir, van a terminar produciendo la contracción sobre el propio uso muscular. Esto ya vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Pero lo que sí podemos ir relacionando es que las fibras relacionadas a la descarga estática van a actuar sobre las fibras de bolsa nuclear y de cadena nuclear, mientras que las dinámicas, ¿sí?, es decir, las que participan únicamente en la descarga cuando hay cambios de movimiento, ¿sí?, o en la velocidad de la longitud de la fibra muscular, descargan principalmente sobre las fibras de bolsa nuclear. Esto tiene su importancia porque nos va a permitir hacer ajustes, obviamente, cuando una persona esté quieta o cuando esté necesitando hacer un movimiento, ¿sí?, como el descender esquiando, donde vamos a tener que ir haciendo reflejos de extensión, justamente, para ir adaptando los pies a la superficie irregular por la cual venimos descendiendo, ¿sí? Entonces, esos ajustes se van a producir gracias a principalmente la influencia de las eh, aferencias que provienen del grupo 1A y, por tanto, la estimulación de las fibras gamma dinámicas. Bueno, yo les decía que teníamos durante la contracción muscular una situación muy particular, que era que cuando se contrae, justamente mientras está estirado el músculo no hay ningún problema, porque mientras está estirado el músculo habíamos dicho que los usos musculares continuamente estaban enviando información hacia la médula. Sin embargo, cuando el músculo se contrae, la fibra extrafusal se contrae, sí, que es esto de acá, cuando se contrae, el uso, si no tiene algún tipo de estimulación para que también se produzca una cierta contracción, va a quedar libre. Ese quedar libre, digamos que no está a tensión como estaba con el estiramiento constante, va a generar una falta de información. Entonces, ¿cómo se ha resuelto esto desde el funcionamiento de nuestro cuerpo para que continuamente, tanto en la contracción muscular como en el momento donde no hay una contracción muscular, nuestros sistemas reguladores reciban continuamente información? Es la participación
de la motoneurona gamma. ¿Por qué? Porque la motoneurona gamma va a producir la contracción del uso muscular cuando se produzca la contracción de las fibras extrafusales. Es decir, se van a contraer las fibras intrafusales y extrafusales por una coactivación alfa-gamma, ¿sí? Eso va a permitir entonces que todo el tiempo, ¿sí?, haya un ajuste y un estímulo, digamos, que va a poder también regular lo que está pasando en la contracción de ese músculo, ¿sí? Vamos a tener información tanto cuando el músculo está estirado como cuando el músculo está trabajando y está contraído. Dentro de lo que venimos viendo, decíamos, bueno, nosotros estamos hablando de un órgano, ¿sí?, o un receptor sensorial, para este caso los usos musculares y el aparato de Golgi, o el órgano tendinoso de Golgi, que lo que hacen es generar un potencial, ¿sí? Una vez que ese potencial alcanza el umbral, se libera un potencial de acción, ¿sí?, que va a llevar la información hasta una sinapsis a nivel medular, ¿sí?, donde se encuentra una situación donde haya una facilitación para que el estímulo continúe, ¿sí?, y no una inhibición, es decir, un postpotencial excitatorio y no inhibitorio, se producirá una sinapsis sobre una neurona eferente, ¿sí?, la motoneurona alfa, que también desencadenará un potencial de acción sobre la placa motora y producirá la contracción del músculo. Este es un arco reflejo simple, ¿sí?, es el ejemplo típico de lo que vamos a ver ahora, que es el reflejo miotático. ¿Sí? El reflejo miotático de estiramiento va a involucrar la participación del uso muscular, ¿sí?, la influencia, como habíamos dicho, a partir de la fibra 1A, que era la que enviaba información sobre el cambio de velocidad en el músculo o de la longitud del músculo, ¿sí? Esa va a ser una sinapsis que va a ser excitatoria sobre una motoneurona, ¿sí? Y esa motoneurona alfa va a estimular para que se produzca la contracción muscular. ¿Cuándo se va a producir el estímulo, por ejemplo, sobre este uso muscular y vamos a tener este tipo de reflejo como el miotático de estiramiento? Por ejemplo, cuando tenemos la prueba de evaluación de reflejo a través de golpear o estimular el tendón rotuliano. Justamente lo que uno hace al golpear el tendón rotuliano, ¿sí?, es estimular, ¿sí?, un cambio de longitud de esta fibra intrafusal, ¿sí?, que lleva la información sensitiva, ¿sí?, hacia el asta dorsal. Eso va a llegar, va a ser una sinapsis en el asta anterior medular para, a través de una motoneurona alfa, producir la contracción del músculo extensor. Y eso entonces lo que va a producir el golpe sobre el tendón rotuliano va a ser un arco reflejo simple donde se va a producir la extensión de la pierna, ¿sí?, por contracción del músculo cuádriceps, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo músculo agonista tiene un músculo antagonista. Entonces, en general, uno tiene que saber que si el músculo extensor se va a contraer, el músculo flexor se debe relajar. Para eso se produce una segunda sinapsis, ¿sí?, que para este caso ya utiliza una interneurona de tipo inhibitoria, ¿sí?, la cual va a actuar sobre la motoneurona alfa correspondiente al músculo que se ubica, digamos, en oposición al reflejo que estamos estimulando, para este caso el músculo semitendinoso, y entonces sobre ese se producirá una relajación, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que el reflejo rotuliano miotático es un reflejo monosináptico, ¿sí?, donde yo tengo un agonista extensor, pero como no estamos hablando de un experimento y un músculo aislado, ¿sí?, un músculo que lo estamos sosteniendo entre dos pinzas, sino que lo que estamos haciendo, estamos trabajando sobre el miembro de una persona. Entonces, a cada músculo flexor se le va a corresponder un músculo extensor. Entonces, el contrapuesto al músculo cuádriceps va a ser el semitendinoso y por tanto, sobre el semitendinoso tendrá que haber una influencia inhibitoria porque si no,
Si se contrajeran ambos músculos, no vamos a tener el efecto de elevar la pierna ante el golpe sobre el tendón rotuliano. Muy bien. Además de la información que llega a través del uso muscular para conformar lo que es el reflejo miotático, yo le había dicho que el uso muscular trabajaba en conjunto con el órgano tendinoso de Golgi. Y esto es porque ambos en realidad captan información distinta. Uno, habíamos dicho que hablaba de la longitud del músculo, la velocidad del cambio y la longitud final a la cual había llegado, mientras que el órgano tendinoso de Golgi lo que hace es informar sobre la fuerza, ¿sí? Entonces, al ser información diferente, es importante que ambos sistemas trabajen a la par. Entonces, como ambos sistemas trabajan a la par, utilizan vías, ¿sí?, de información o de traslado de la información distinta. El órgano tendinoso de Golgi habíamos dicho que llevaba la información a través de fibras 1B, y estas fibras 1B lo que hacen siempre es hacer una sinapsis con una interneurona. ¿Por qué hacen sinapsis con una interneurona? Porque primero necesita llevar la información más lento que el reflejo miotático, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reflejo miotático inverso lo que va a hacer es regular el trabajo que va a hacer el cambio de longitud del músculo. Es decir, si yo voy a contraer un músculo para flexionar, por ejemplo, el músculo bicipital, ¿sí? Si yo estimulara a través del tendón bicipital y produjera el reflejo bicipital, ¿sí?, yo voy a flexionar justamente el bíceps. Ahora, si la fuerza que yo hago es excesiva, alguien tiene que cortar ese movimiento, ¿sí? Y el que corta ese movimiento justamente es el órgano tendinoso de Golgi. ¿Por qué? Porque en realidad, sobre el músculo que está enviando la información, el órgano tendinoso de Golgi va a hacer un loop de retroalimentación negativa. Es decir, que para el músculo que está descargando el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí?, es decir, que está haciendo mucha fuerza o mucha tensión, lo que va a hacer el órgano tendinoso a través de la influencia por la fibra 1B es estimular una interneurona inhibitoria e inhibir la contracción de dicho músculo. Es decir, que corta el movimiento del músculo, ¿sí?, que podría ser o que podría causar una lesión. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que, como habíamos dicho, en el reflejo miotático inverso, vamos a tener una contracción del músculo semitendinoso, para este caso, porque estamos hablando del reflejo rotuliano, pero siempre al músculo opuesto, ¿sí?, o que se encuentra en oposición, va a tener una influencia positiva, ya que si se inhibe se tiene que estimular el que se ubica en acción contrapuesta para producir el movimiento. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para mantener la postura en una situación determinada, ¿sí?, es necesario que participen ambos reflejos, ¿sí? Esto es simplemente para verlo en un poco más de detalle, ¿sí?, donde el estímulo sobre el órgano tendinoso de Golgi envía la influencia entonces sobre o a través de la 1B, eso hace una sinapsis con una motoneurona dentro de o una interneurona, ¿sí? Y esta interneurona va a producir un efecto de inhibición sobre el mismo músculo, ¿sí?, o de estimulación sobre el músculo flexor. Entonces lo que hace es justamente regular la fuerza producida sobre el músculo extensor. Muy bien. Yo les comentaba que ambos propioceptores trabajan juntos. ¿Y por qué? Porque en aquellas situaciones donde en realidad una persona mantiene durante mucho tiempo la misma posición corporal, hace falta que los reflejos estén activos para controlar justamente que la posición, en este caso erguida, en una posición de firme militar, se mantenga estable. ¿Esto cómo se produce? Y bueno, la información en realidad, tanto de las fibras 1A como de las 1B, va a llegar junta, ¿sí?, con un poco más de retraso, quizás la información o la influencia de la fibra 1B, ¿sí?, porque además tiene que hacer su acción sobre una interneurona, pero piensen que
toda esta información, porque el músculo es el mismo el que se está contrayendo, va a llegar a la médula, se va a integrar y va a enviar una respuesta, ¿sí? Esa respuesta va a ir produciendo que el tono vaya cambiando de los músculos, pero siempre vamos a tener la posibilidad de, a través de la inhibición autógena, que sería la que se produce a través del estímulo generado en el órgano tendinoso de Golgi, o la recíproca, que es la inhibición que se produce en el músculo flexor, si estamos hablando del reflejo miotático, lo que van a mantener es la posición juntamente erguida. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, este soldado empieza a tener cansancio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Justamente es el reflejo, ¿sí? El reflejo miotático, lo que va a producir es que justamente se haga o se realice una contracción muscular, ¿sí? De, por ejemplo, lo que van a ser los músculos antigravitatorios, ¿sí? Y esto lo que va a producir es justamente que el órgano tendinoso de Golgi reciba la influencia de la fuerza que está haciendo esos músculos para mantener la posición erguida, y entonces va a regular la misma para que no haya, en este caso, ningún movimiento, ¿sí? Justamente el mantener la posición se da por un equilibrio de ambos reflejos. Así entonces, todos los comandos, ¿sí? Superiores van a dar distintas influencias, ¿sí? Es decir, vamos a tener una influencia de los comandos superiores que van a llegar sobre la motoneurona alfa, ¿sí? Que va a ser la señal sobre el músculo que va a producir la contracción. Además de eso, también nosotros tenemos una longitud deseada del músculo que esa es la parte consciente, ¿sí? Que va a llegar a través de las motoneuronas estáticas y dinámicas, que lo que va a hacer es influenciar el uso para justamente producir una retroalimentación. ¿Y de qué me sirve esa retroalimentación? Y ver cuál es la diferencia que hay entre la longitud deseada, ¿sí? Y la longitud real del músculo. Por eso es que yo les comentaba que el uso muscular en realidad informa todo el tiempo de cómo se está produciendo el movimiento. Porque piensen que nosotros cada vez que ejecutamos un movimiento, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, como ahí muestra el dibujito de Snoopy, es hacer un cálculo, ¿sí? De cuánto será lo que, en base a lo que pesa, justamente lo que vamos a levantar, nosotros vamos a tener que hacer cierto esfuerzo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una longitud deseada, es decir, un cálculo aproximado y consciente quizás, o hasta inconsciente si se hace muy frecuentemente, de lo que puede llegar a requerir el proceso motor para hacer el movimiento. La longitud real después que va a tener el músculo, una vez que se haya producido la acción de la motoneurona alfa sobre el músculo y la contracción, es decir, que vamos a tener información sobre la longitud real y eso va a determinar una retroalimentación, pero además vamos a tener la retroalimentación de la fuerza, ¿sí? Esa retroalimentación de la fuerza va a llegar a través de los órganos tendinosos, ¿sí? Y por las interneuronas 1B va a también hacer una acción, ¿sí? De retroalimentación sobre la motoneurona alfa para evitar la posible lesión. Entonces fíjense cómo ambos receptores, ¿sí? Actúan en distintas, digamos, al unísono, porque no estamos hablando de un músculo aislado, ¿sí? Donde no sería una cuestión experimental, sino que es una situación real la que está pasando en nuestro cuerpo cada vez que se produce un movimiento. Bien, en cuanto al algo importante que a tener en cuenta es que la médula espinal, como ya había comentado anteriormente, no es nada más que un lugar de paso, sino que tiene circuitos generadores de patrones motores rítmicos, ¿sí? Eso es lo que hace justamente entre la médula y el tronco, que es donde se ubican estos centros, es producir ciertos movimientos estereotipados, es decir, estereotipados y rítmicos, ¿sí? Estereotipados son reflejos, pero rítmicos para este caso, como puede ser el caminar, ¿sí? El respirar, el tragar y demás. Entonces, aquí lo importante es que
nosotros a nivel medular vamos a tener cierta representación somatotópica, como ocurre en la corteza motora, y como ya vieron en la corteza sensitiva, con el homúnculo sensitivo, donde tenemos, dentro de lo que es los músculos proximales se ubican más medial en la médula, mientras que los distales se ubican más lateral, ¿sí? En cuanto a las axones que llevan la información en el asta gris, ¿sí? de la médula, perdón, los somas neuronales, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que son los músculos flexores, ¿sí? Se ubican más hacia el lado posterior, y los extensores más hacia la zona anterior de la médula. Entonces, la importancia que tiene esto es que, bueno, obviamente que va a determinar esta representación somatotópica que ciertas lesiones medulares, ¿sí? Puedan producir alteraciones en algunos grupos musculares y en algunas respuestas, ¿sí? Como vamos a ver ahora, que también podemos tener reflejos mucho más complejos, como pueden ser los reflejos de extensión y huida, o de flexión-extensión, ¿sí? Extensión cruzada. Estos reflejos en general lo que hacen es alejarnos de un estímulo nocivo, ¿sí? Por eso les comentaba que era de huida, no porque fuera a salir corriendo, sino porque uno retira el miembro expuesto a una situación agresiva, ¿sí? Ya probablemente captada por los receptores nociceptivos y termoalgésicos. Entonces, esta información, como les comentaba, también es importante comprender que todo lo que es la musculatura axial de nuestro cuerpo se integra sobre las zonas más centrales de la sustancia gris de la médula espinal, y además la médula espinal integra las respuestas más de motricidad que mantiene la estabilidad de los músculos axiales para mantener la posición corporal a lo largo de varias secciones medulares, ¿sí? Es decir, que se extiende por gran cantidad de segmentos descendentes, mientras que para el caso de lo que son los movimientos más finos, como pueden ser los de una mano, para, por ejemplo, contar monedas o realizar un movimiento de tipo fino como cortar con una gilet o algo que requiera cierta precisión, eso se integra todo a nivel de centros que se ubican en la zona cervical, ¿sí? Entonces, esto lo que va a permitir es que, digamos, también haya una representación somatotópica tanto por sección como en altura dentro de la médula espinal. Bueno, y ahora sí, para ir a un reflejo un poco más complejo que los que acabamos de ver, de los miotáticos, vamos a hablar del reflejo de huida, ¿sí? O el reflejo de flexión. Este reflejo se caracteriza porque tiene participación de gran cantidad de interneuronas y motoneuronas. ¿Por qué? Porque cuando yo expongo, por ejemplo acá en el ejemplo, un pie, ¿sí? De una persona caminando en la playa que pisa una conchilla de un caracol, ¿sí? Entonces se pincha, ¿sí? Entonces se produce en ese miembro un reflejo de retirada, ¿sí? De flexión, y para mantener el equilibrio necesariamente el miembro contralateral tiene que producir una extensión, ¿sí? Si no, ante la flexión la persona se caería. Entonces, esa inervación, que recibe el nombre de inervación recíproca, ¿sí? Vamos a ver que tiene distintas características con situaciones de inhibición y estimulación de músculos agonistas y antagonistas. La información, obviamente, como es una información nociceptiva, va a llegar por una vía rápida, como es la de las fibras A delta, ¿sí? Y eso va a hacer sinapsis con interneuronas que van a actuar sobre los músculos flexores del miembro que está en retirada, ¿sí? Produciendo un agonismo para justamente producir, en este caso, la contracción del cuádriceps, ¿sí? Y elevar el miembro, y la inhibición de los extensores, ¿sí?
En el lado contralateral, obviamente que va a ser necesario producir lo contrario, porque si no, la persona se va a caer. Va a ser necesario estimular los extensores e inhibir los flexores. Entonces, la pierna contraria va a lograr ser la pierna de apoyo, mientras que la pierna estimulada va a ser la que se eleve y se retire. Esto por mecanismos relacionados a posestimulaciones, digamos, o posdescargas, producen un reflejo que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Es decir, no es que uno se pincha y vuelve a bajar el pie, sino que cuando uno se pincha, retira el miembro y mantiene por un tiempo el miembro en alto. Ese reflejo de mantenerlo se llama fenómeno de postdescarga. En cuanto a las inhibiciones que se producen a nivel de la médula, es importante la participación de las células de Renshaw, más allá de que es necesaria para producir la inhibición lateral de ciertas motoneuronas, es importante porque la célula de Renshaw tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la misma motoneurona. Es decir, que cuando llega, por ejemplo, la influencia de este músculo que se produjo la contracción por este estímulo, ¿sí?, que va a llegar a través de las fibras 1A, en la célula de Renshaw lo que hace es producir la inhibición lateral de otras motoneuronas, ¿sí?, como pueden ser las extensoras, y para este caso, producir una inhibición recurrente sobre la motoneurona que acaba de actuar. Y esto es muy importante, ¿para qué? Para cortar justamente la estimulación. Es decir, el estímulo va a venir por la fibra 1A, va a hacer la sinapsis sobre la motoneurona alfa va a enviar el estímulo para producir la flexión, pero además va a producir una inhibición recurrente por estímulo, también de la célula de Renshaw, la cual, a través de neurotransmisores inhibitorios, va a producir la inhibición de esta motoneurona alfa que estaba descargando justamente por el estímulo de la 1A. Eso lo que va a hacer es, por un lado entonces, cortar el estímulo sobre esta motoneurona, pero además va a hacer una inhibición lateral para producir una, un efecto sobre el músculo extensor, ¿sí?, del otro lado, para que no tenga o no se produzca también una flexión del músculo que se tiene que encargar de la extensión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las células de Renshaw como células inhibitorias son muy importantes porque tienen este sistema de inhibición recurrente e inhibición lateral, ¿sí? El resto de las interneuronas inhibitorias, bueno, reciben directamente el agonismo de la motoneurona o de la neurona que las esté estimulando y producen la liberación de neurotransmisores inhibitorios. Aquí para verlo simplemente más claro, esto que hablábamos recién de los agonismos sobre lo que pueden ser motoneuronas o interneuronas excitatorias o inhibitorias, ¿sí? Las excitatorias van a actuar principalmente sobre lo que serían, para este caso, los músculos flexores para retirar el miembro del estímulo doloroso, mientras que las inhibitorias van a actuar sobre los extensores, ¿sí? Eso sí, lo sumamos y lo tenemos en cuenta relacionándolo también con las del contralateral, la influencia, ¿sí?, de estas interneuronas, que fíjense que ya no va a ser una sola sinapsis en una interneurona, sino que para producir la influencia en el lado contralateral vamos a tener una interneurona que va a actuar sobre otra interneurona que puede ser estimuladora o inhibitoria y por tanto producir el efecto contralateral para mantener el equilibrio. Bien, ya para ir finalizando, comentarles un poquito el tema que habíamos hablado sobre el control superior, ¿sí? El control superior, últimamente, bueno, no es tan reciente, pero sí dentro de la medicina es un resultado muy interesante y agrega esto que se ha empezado en las últimas décadas a pensar que digamos, la
médula espinal es un centro que regula los estímulos y que produce ciertas respuestas, ¿sí? Entonces las áreas de control motor superior facilitan o inhiben los reflejos. Eso es por lo que personas muy ansiosas suelen tener más hiperreflexia que personas que no lo son, al igual como puede ser una respuesta al dolor, ¿sí? Aquellas personas que tienen mayor tolerancia al dolor pueden tener menos respuesta de, por ejemplo, este reflejo que acabamos de ver de retirada. Y esto es porque, justamente, más allá de que no son las que producen el reflejo, las áreas superiores sí lo que hacen es facilitar o inhibirlos. El circuito que acabamos de ver. Estos circuitos que permiten los movimientos rítmicos, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Se ubican a nivel del tronco y de la médula, entonces estos circuitos generados por el patrón básico de actividad rítmica son los responsables de la actividad propulsiva, por ejemplo la marcha, ¿sí? Entonces es muy importante porque, nuevamente como les dije al principio, si uno tiene un animal donde tiene una sección, ¿sí? Está separado lo que es médula del control superior, la marcha no se va a ver impedida en ese animal, simplemente porque el patrón rítmico lo tiene incorporado dentro de las funciones de la médula, ¿sí? Y eso también es importante porque contribuye a la postura, ¿sí? Porque provee estabilidad, y el sistema descendente además desencadena y establece el propósito del movimiento, ¿sí? De todos modos, siempre es muy importante, ¿sí? Como está representado en esta gráfica, el control de la vermis, del cerebelo y del núcleo fastigial, ¿sí? Para coordinar el movimiento y además los eferentes cutáneos y articulares que van a ir determinando, ¿sí? el comportamiento motor, ¿sí? Y cómo se producen esos reflejos en una persona normal, ¿sí? Siempre estos modelos nada más de cómo se cree que funciona en este CGR, ¿sí? Y lo que hace es una alternancia entre la acción sobre las motoneuronas flexoras y extensoras para ir coordinando momentos en los cuales actúan los flexores, otros los extensores, y así sucesivamente para producir el patrón motor rítmico. Muy bien. Para ir ya finalizando, simplemente ya ir comentando algunas cuestiones de corteza motora y de la regulación de la motricidad que se produce por influencia de los centros superiores, ¿sí? Lo que podemos ver aquí en estas dos gráficas es en distintos colores representadas las vías del sistema lateral, ¿sí? En este lado, y las del sistema medial. Tener en cuenta que el componente cruzado del sistema córtico-espinal y el haz rubroespinal conducen comandos motores a motoneuronas dorsolaterales, ¿sí? Es decir, que esto llega a motoneuronas dorsolaterales, mientras que las motoneuronas ventromediales reciben comandos supraespinales a través de fibras reticuloespinales, vestíbuloespinales y el componente directo del sistema córtico-espinal, el haz tectoespinal, ¿sí? Entonces, esto es importante porque van a ser todas las formas descendentes de control, ¿sí? Que como pueden ver aquí en esta gráfica, dependiendo el reflejo para que se lo utilice, va a tener ciertas mayor o menor participación. Fíjense que la corteza motora en todo momento, sea el tipo de movimiento que se produzca, siempre va a actuar sobre la región locomotora mesencefálica, la formación reticular bulbo-protuberancial medial, el generador espinal de ritmo locomotor, la red premotora de interneuronas y las motoneuronas. Es decir que la influencia de la corteza siempre está, es por eso que ante una sección medular se produce una situación de shock medular. ¿Por qué? Porque se corta la influencia tónica que siempre hay de los centros superiores sobre lo que son las motoneuronas o lo que son los reflejos espinales. Luego de un tiempo, obviamente que el sistema tiene su plasticidad y vuelve a retomar la reacción a los reflejos, inclusive de manera más exacerbada que cuando tiene la influencia tónica desde la corteza motora. Pero siempre es importante tener en cuenta que entonces la influencia tónica de la corteza motora actúa sobre todos los sistemas de control motor.
Dependiendo obviamente después el tipo de motor que vayamos a tener, obviamente que si por ejemplo tenemos una situación de locomoción en huida o en agresión, va a tener mucha participación todo lo relacionado al sistema nervioso autónomo, lo vamos a ver más adelante esto, con la participación también emocional, y la amígdala, el hipotálamo y la sustancia periacueductal, pero en general siempre a través de la misma secuencia de estructuras se van a ir produciendo finalmente la estimulación de las motoneuronas para producir el movimiento necesario. Ya vamos a ver obviamente que hay otras estructuras que participan en el ajuste de estos movimientos, pero esto es solamente para ir incorporando y presentando algunos temas del control motor. Muy bien, para ya ir finalizando entonces, lo que vamos a comentar es, como resumen, que el arco reflejo consta de un órgano de sentido, una neurona aferente y una homosinapsis dentro de una estación integradora central, una neurona eferente y una respuesta efectora. ¿Sí? Ese es el arco reflejo simple. Recordar que el uso muscular es un grupo de fibras musculares intrafusales especializadas con extremos polares contráctiles y un centro no contráctil que se sitúa en paralelo a las fibras musculares extrafusales. Está inervado por fibras de tipo 1A y 2, dinámicas y estáticas, y neuronas motoras gamma, también dinámicas y estáticas. ¿Sí? El estiramiento del músculo activa el uso muscular, y esto hace una contracción refleja, lo que denominamos reflejo miotático o de estiramiento. ¿Sí? El órgano tendinoso de Golgi, recordar que era el encargado del reflejo miotático inverso, y que es un conjunto de terminaciones nerviosas que se insertan dentro del tendón. ¿Sí? Entonces la información que captan tiene que ver con la fuerza muscular, e inerva por fibras eferentes de tipo 1B, ¿sí? Que van a ser las que van a llevar la información hacia la médula. Esto lo que hace entonces es importante para controlar el movimiento que se produce, ¿sí? Sobre justamente cuando se está generando una contracción o un estiramiento. En cuanto a las interconexiones intermedulares, tener en cuenta que sirven para integrar reflejos que controlan grandes grupos musculares, como los necesarios para controlar la postura y también para realizar patrones motores rítmicos, más allá de que exista una influencia descendente sobre estos reflejos. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. La bibliografía de referencia es el libro de Fisiología Médica de Guyton, Bases Fisiológicas de la Práctica Médica de Bess y Taylor principalmente, y también de mucha utilidad el libro de Fisiología de Bernheim. Muchas gracias por su atención.